esta nueva invitación y de hablar en economía. Con Ya relación al tema... Sí, ya lo hemos escuchado al premier, ¿no? Aníbal Torres. Queremos saber cuál es el escenario actual que tenemos frente a lo que es la denominación a los monopolios, oligopolios, que tanto se viene comentando, sobre todo desde su perspectiva como economista también, ¿no? Sobre lo mencionado por el premier, cuando ha hablado de economía social de mercado. Si bien cierto es ese gran anhelo, y lo dice nuestra Constitución, es que no tenemos en realidad una economía social de mercado, porque para establecer una economía social de mercado se requieren dos componentes, y creo que son las dos columnas vertebrales: un Estado fuerte y un mercado fuerte. Y en el Perú, lamentablemente, nuestra estructura de la economía que tenemos, en primer lugar, es una estructura con una gran participación de informalidad, no solo en lo que es unidades económicas, sino también en el mercado laboral. En segundo lugar, cuando hablamos de monopolio, oligopolio, sí, menciona la actual Constitución, pero no hemos creado el marco adecuado de eliminar, ¿no?, estas distorsiones de mercado y que estos privilegios después se convierten en abusos. Creo que todo abuso no va a permitir una economía social de mercado, de quien venga, por parte del Estado o por parte de los agentes económicos. Más aún cuando se trata de servicios tan importantes y se trata de servicios públicos, infraestructura, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de monopolio, indudablemente tenemos que luchar con esos privilegios o distorsiones de mercado. Si no, no va a funcionar una economía social de mercado. Y no solo es la propuesta que hace el Ejecutivo, hay que ver también otros tipos de normas y, lo más importante, construir instituciones que vayan con esa mirada de luchar contra los monopolios y oligopolios. Me pregunto, hasta el momento, ¿qué ha hecho Indecopi? ¿Qué ha hecho los organismos reguladores al respecto? Y es más, también las asociaciones de consumidores, como en otros países quizás más institucionalizados, más desarrollados, tienen una representatividad con un alto grado de representación técnica y solvencia para hablar estos temas y también de credibilidad, ¿no? Ahora, señor Ahí Castro, también tenemos otra debilidad. Así es, Romy. Sí, sobre el proyecto en sí, de lo que plantea el premier Aníbal Torres, él señala de que con este proyecto de ley se va a prohibir los monopolios y oligopolios, pero si nos vamos a la letra, ya en la Constitución habla, ¿no?, de que está prohibido los monopolios de la manera como se viene mencionando, o de repente no está del todo especificado, ¿no?, porque acá dice que en el artículo 61, el Estado facilita y vigila la libre competencia y combate, dice, ¿no? Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. De repente esa palabra en sí, ¿no?, debate, ¿no?, o combate, mejor dicho, no dice claramente prohíbe. De repente por ahí habría ese vacío. Lo que pasa que una constitución, tú sabes, Romy, que una constitución no puede ser reglamentarista, ¿no? Una constitución es la que te da la regla de juego, no solamente en el régimen económico, sino en otros acápites para que funcione un país y que sepamos los roles que juega el Estado, la propia sociedad e instituciones titulares que debemos tener, ¿no?, en el campo económico como también en la defensa de los derechos, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no? Entonces, es cuestión, tú sabes que la propia Constitución tiene su propio mecanismo de modificarlo. Es decir, si es necesario y hay un consenso de hacer esa modificación en la Constitución, se puede hacer. Por eso que los mecanismos están dados. Así es, por eso que se está presentando este proyecto de ley, ¿no? Pero le consultaba si es que, porque ya en la Constitución dice de que un poco está prohibido o se combate, ¿no?, los monopolios y oligopolios. Entonces, lo que se va a presentar, ¿en qué línea iría, o sería reforzar lo que ya se tiene establecido y que de repente no se está cumpliendo como debería ser, ¿no? Y es que hay que hacer una precisión y mejora en la Constitución, en buena hora que se haga, pero para realmente
combatir estas situaciones de privilegio y de distorsiones del mercado, apuesto por lo otro. Construir una estrategia a través de instituciones fuertes que realmente hagan su papel, desde lo que le toca al Estado y otros actores clave. Es decir, Indecopi es clave para ese tema. Es clave también los organismos reguladores, porque ellos tienen que ver con una serie de mercados, entonces, tanto para servicios, infraestructura y una serie de cosas. Entonces, donde se cobran, entonces no se puede solamente establecer abusos que al final de cuentas, Romy, muy poco se habla. Quien paga los platos rotos es el consumidor final en estas situaciones de oligopolio, monopolio. Pero ya lo hemos visto en el pasado. ¿Y usted considera que actualmente en nuestro país existe, se practica los monopolios? De repente hay empresas dominantes que sí tienen el control o mayor participación en el mercado, en algunos rubros de repente, porque a veces eso es lo que piensa a veces la ciudadanía, ¿no? En farmacias, de repente en transporte. ¿Eso es así o cómo considera usted nos encontramos actualmente? Bueno, en lo que sí se ha dado casos, y lo sabemos de los años 90, pues decirte que sí se ha dado a veces condiciones de privilegio, como fue, ¿te acuerdas? Cuando una vez se realizó la privatización de la compañía peruana de teléfonos, Telefónica tuvo por muchos años prácticamente el dominio, privilegio, ¿no? En cuanto al mercado, ¿no? Y eso era obvio, ¿no? Y es más, las tarifas aquí en Perú eran mucho más elevadas que en otros países, siendo el mismo operador, ¿no? Así es. Entonces, esa es una realidad. Es lo mismo, aparte de ya de la variable de corrupción y que eso nos va a faltar mucho tiempo, el tema de los peajes es un escándalo, ¿no? De lo que, cómo se ha aumentado en pocos años la tarifa de peajes, ¿no? Y eso no es que nosotros no vayamos a la promoción de la inversión privada. En buena hora que se realice la inversión privada, pero en las mejores condiciones de transparencia y lo más importante, buscando lo mejor para el consumidor, para el ciudadano, ¿no? Por cuanto no es posible que al final de cuentas esas tarifas o esas situaciones de privilegio de quien venga, el peruano de a pie es el que paga los platos rotos, ¿no? Por pagar precios. Así es. Pero usted considera precios que elevados, ¿no? De repente, o que no tenemos mayor alternativa, pero ¿usted considera que a la práctica existirían en nuestro país empresas con mayor presencia que de una u otra manera se termina interpretando de que podrían estar trabajando bajo algún tipo de monopolio? Más que no monopolio, posiblemente sí, digamos... ¿Como en qué, por ejemplo? Digamos, como un ejemplo. Siempre cuando hablamos de economía social de mercado, la solución está por una mayor oferta. Sistema financiero. ¿Quién tiene la mayor participación? Bancos. En cuanto los bancos. Son 4 bancos. Sin mencionarlo, y tú lo sabes los nombres. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hacemos que el demandante de crédito, indistintamente si es el propio ciudadano de a pie, un emprendedor, una pequeña empresa, una microempresa, pueda tener una diversidad de posibilidades de agenciarse crédito en las mejores condiciones de mercado? ¿Eso cómo se hace? Con una mayor oferta y presencia, ¿no? Ahora, de entidades yo le consulto financieras. también, en el rubro de la leche que tanto se ha venido mencionando, ¿no? En los últimos días, ¿también usted considera de que hay ciertos privilegios, como usted usa, ¿no? Estas denominaciones con algunas empresas? Porque si bien es cierto, sabemos que una tiene mayor dominio del mercado, pero también hay otras alternativas, entonces no habría del todo también ahí una suerte de monopolio, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de poder elegir. Sí, lo que pasa es que en esa situación es una cosa distinta. Es decir, que sabemos que una empresa demanda de leche fresca a nivel nacional, porque tiene en diversos sitios del país plantas, y entonces, indudablemente, como le permite prácticamente poner los precios, entre comillas, fijar la compra o la tarifa de esa compra de leche fresca para una serie de procesamientos ya de mayor valor agregado industrial, y indudablemente ahí hay un tema de cómo salgamos ganando todos, desde del ganadero que vende esa leche fresca al empresario industrial,
¿no? En las mejores condiciones. También se hablaba Entonces, mucho de las farmacias, ¿no? Y la venta de medicamentos. ¿Cuál es su lectura o usted cómo cree que se van desenvolviendo, ¿no? En lo que es esta oferta-demanda y de las oportunidades o alternativas que le dan finalmente al comprador, al usuario, ¿no? Al consumidor. en el caso de farmacia lo hemos visto sin el conocimiento, ¿no? Que en algún momento prácticamente se compartían dos grupos, ¿no? En que las principales farmacias, que sabemos cuáles son, estaban bajo el membrete de dos grupos económicos. Es más, una de ellas ya ha sido comprada por un grupo económico peruano, ¿no? Entonces, es lo que, digamos, vemos, porque a veces el mercado, por la fuerza y quizás por digamos, por el desarrollo de tecnología y el apoyo financiero, es que hace sostenible ir centralizando y acumulando, digamos, esas cadenas de distribución, esas cadenas de comercialización, que puede ser en el tema farmacéutico, en temas productivos como el tema de la leche, o también Entonces, en cuanto al tema de los servicios también, ¿no? Y lo hemos visto, lo hemos pasado. señor Castro, entonces permítame consultarle nuevamente, bajo los ejemplos que usted nos ha permitido un poco conocer, o bueno, que estamos compartiendo acá, ¿no? ¿Usted cree que con este proyecto de ley que va a presentar el Ejecutivo se estaría mejorando esta situación, o usted es de la idea de que sobre lo que ya se tiene se trabaje, ¿no? O sea, entendemos o queremos conocer un poco su posición, ¿no? Sí, la Carta Constitucional es perfectible. En eso no hay discusión. Lo que está haciendo el Ejecutivo está dentro de los cauces constitucionales. Puede presentar los proyectos de ley para cualquier modificatoria constitucional y lo está haciendo por los canales correctos, porque el mecanismo de modificatoria de la Constitución para cualquier acápite, para cualquier artículo de la misma, se hace a través del Congreso. En segundo lugar, creo que paralelamente se debe trabajar de construir por parte del Estado instituciones más fuertes de lucha contra el oligopolio y monopolio si es que se presentara esta situación de privilegio en el mercado. En tercer lugar, creo que también debe estar representado adecuadamente, no solamente por instituciones tutelares por parte del Estado, sino también por la parte de la sociedad civil, ¿no? Que son las asociaciones de consumidores, que tengan también un accionar mucho más fuerte y que se le escuche también su posición. Muy bien. Y lo más importante, el consumidor de a vez tiene que ser consciente y participar en esa vigilancia de que no se presenten estas situaciones de abuso, ¿no? Muy bien, y se señor puede Castro. presentar en distintos temas, en Así farmacia, en productos, en los rubros que se servicios considere, ¿no? públicos. Bueno, finalmente este es un proyecto de ley, ¿no? Va a ser, ya queda en manos del Congreso, ver si esto prospera o no. Se necesitarían 87 votos, ¿no? Para cualquier reforma constitucional. Exacto. Señor Castro, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta una nueva oportunidad. Al contrario, Romy, cuando creas conveniente, siempre vamos a estar presentes en representación del Colegio Economista de Lima, y aprovecho que mañana es nuestro día. Todos los 8 de abril celebramos la adopción de la ley 15488, el Día del Economista, en la que se estableció el rol del economista y la contribución que debe hacer al desarrollo del país y Muy la bien. conformación de los colegios profesionales de economistas. Muy bien, Gracias, señor Romy. Castro, muchas gracias. Buenas tardes. Bien, seguimos con nuestras informaciones.